aparte ya de las tradiciones propias, es decir, que claro, si realmente eso que cuenta genial de Dalí, Pepín Bello, que Dalí, para que no le dieran el coñazo, como no sabía leer el reloj, Le daba la misma hora. cuando le preguntaban la hora decía, son las 2:30, mire, son las 2:30, y claro, hundía a la gente porque a lo mejor eran las 4. Claro. Porque me interesa mucho lo que tú piensas de las ideas, un poco que te lo he oído alguna vez, la evolución o las ideas políticas de Pepín Bello, de alguna manera. Es un tema, hombre, hay que mojarse un poco. Estamos aquí un tema ya... duro, ¿eh? Has tocado un tema duro. Pero para eso lo hemos traído, ¿no? Evidentemente la residencia todo estaba muy pensado y muy medido y es el fruto de un proyecto muy pensado. Para nada era un fruto del azar. Otra cosa es que hubiera unas circunstancias favorables. En España no había muchos sitios a los donde determinadas familias ilustradas podían mandar a sus hijos. No es fruto de la casualidad por eso, y Pepín mismo lo reconoce en otros contextos. Es decir, que realmente era ineluctable, es decir, tenían que ir allí porque no tenían más remedio, porque era lo pensado, era el producto pensado. Entonces, realmente fueron porque tenían que ir. Y en ese mismo sentido, contestó a la pregunta, yo creo que claramente Pepín se vincula fundamentalmente y troncalmente con la tradición liberal. Y no solo con la tradición liberal, porque los fundadores de la residencia, y cuando hablo de los fundadores, en la institución, los fundadores de la institución, desde luego Joaquín Costa, por supuesto, pero es que Joaquín Costa no terminó de ser bien visto por la institución al final. En la institución no se terminó del todo, en la primera generación de los fundadores, de entender bien, como es lógico porque era muy pronto, el concepto de democracia, y ni siquiera algunos, por ejemplo, como Gumersindo de Azcárate, vieron claro el tema del sufragio universal. No lo vieron. Yo creo que Giner lo vio mucho más y Cossío también. No eran demócratas, eran liberales, que son conceptos diferentes. Mi opinión es que Pepín ya sí que lo era, y ahí sí que puedo encontrar con la discrepancia de otros. Yo creo que Pepín sí que fue demócrata, que los educados por Jiménez Freud lo fueron básicamente los espíritus de la casa. Evidentemente hubo fascistas que se educaron en la residencia, que fueron buenos residentes, que han mantenido una buena conciencia residencial posterior y que no han traicionado la residencia, porque la ha traicionado el que la ha traicionado. Es decir, nosotros en este momento creemos que parte de las cosas que se perdieron o que se robaron fueron, digamos, requisadas por residentes que cambiaron, pero sin embargo hubo residentes, por ejemplo, es decir, los Llamazares, pues hubo 2 Llamazares, y uno fue alférez provisional, sinceramente, no porque simplemente por azar le tocara en un lado, sino porque quiso serlo, y otro hermano se mantuvo completamente, y sin embargo los 2 mantuvieron una fidelidad, porque se podía mantener a lo que significaba Jiménez Freud y la residencia. Porque en un momento dado España realmente se divide de una manera muy drástica y mucha gente sinceramente pensó que no había más solución que la que fuera. Pero en el caso de Pepín yo creo sinceramente que básicamente Pepín se entronca, como la mayor parte de sus amigos, una tradición netamente liberal en la evolución del liberalismo a la democracia, que Jiménez Freud es inequívoco en todo lo que escribe y en su testamento político, que es el escrito que censurado, pero que no ha llegado hasta nosotros, de los 50 años de la residencia. Y realmente ahí, como el caso de otros, se da claramente un caso de un demócrata neto horrorizado por los excesos de ambos bandos. El caso de Pepín está claro que le horrorizó mucho la muerte de vuestro tío en Paracuellos y le horrorizó igualmente. Está claro una cosa, que era una persona conservadora y que lo fue cada vez más a medida que fue pasando el tiempo, porque, en fin, tampoco es una cosa que no suele ser normal. Pepín era conservador, no lo ocultó tampoco nunca. Dentro de eso, era una persona que podía caerle bien de pronto un comunista radical como Domingo Ortega y caerle fatal uno de derechas tal, ¿no? Pero sin embargo tenía la misma opinión de Domingo Ortega en el último momento. La misma opinión. No le temblaba el pulso. Y de nosotros pues le caíamos bien una serie de gente que sabía perfectamente y nos engañaba lo que pensábamos en todo momento.